Marido firma el divorcio para dejar a su esposa sin nada, pero ella ya era millonaria en secreto. El aire acondicionado del despacho del abogado zumbaba con un sonido monótono que parecía ahogar las últimas esperanzas de Elena Vázquez. Sus manos, ligeramente temblorosas, sostenían los papeles del divorcio mientras observaba la sonrisa triunfante de Roberto Mendoza, el hombre que había sido su esposo durante 15 años. Las paredes de cristal del moderno edificio de Polanco permitían que la luz dorada del atardecer chilango se filtrara en la habitación, creando un contraste cruel entre la belleza del momento y la frialdad de la situación. «Solo tienes que firmar aquí, Elena», dijo Roberto con una voz que destilaba impaciencia, señalando con su dedo rechoncho la línea donde debía estampar su nombre. Su traje Armani de 3 piezas, el mismo que ella le había ayudado a elegir el año anterior para su aniversario, ahora le parecía un uniforme de la traición. Elena levantó la vista hacia el rostro que había amado durante tanto tiempo. Roberto tenía 45 años, pero las canas en sus sienes y las líneas de expresión alrededor de sus ojos café lo hacían ver mayor. Su barba perfectamente recortada ya no le parecía distinguida, sino calculadora. Era el mismo hombre que le había prometido amor eterno en la Basílica de Guadalupe, el mismo que le había susurrado palabras dulces durante las noches frías de Coyoacán, donde habían vivido sus primeros años de matrimonio. «¿Estás seguro de que esto es lo que quieres, Roberto?», preguntó Elena con una voz suave que apenas se alzaba por encima del murmullo del aire acondicionado. Sus ojos oscuros, enmarcados por pestañas largas y naturales, buscaron una última chispa de duda en la mirada de su marido. El abogado, el licenciado Hernández, un hombre de mediana edad con bigote gris y lentes de pasta, carraspeó incómodamente desde su silla de cuero negro. Había manejado muchos divorcios en su carrera, pero algo en esta situación lo ponía nervioso. Había revisado los documentos 3 veces, y aunque todo estaba legalmente correcto, no podía evitar sentir que había algo más en esta historia. «Elena, ya hemos hablado de esto 1000 veces». Roberto suspiró con exasperación teatral, ajustándose el nudo de su corbata Hermès. «Nuestra relación terminó hace mucho tiempo. Tú lo sabes, yo lo sé. Es mejor para ambos seguir adelante». «¿Para ambos?», Elena repitió las palabras lentamente, como si estuviera saboreando cada sílaba. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en las comisuras de su boca. «¿O solo para ti y para Sofía?». Al escuchar el nombre de su amante, Roberto se tensó visiblemente. Sus hombros se endurecieron bajo la tela italiana de su saco, y su mandíbula se apretó de una manera que Elena conocía muy bien. Era la misma expresión que ponía cuando algún empleado cuestionaba sus decisiones en la empresa constructora que había heredado de su padre. «Sofía no tiene nada que ver con esto», mintió Roberto, aunque su voz había perdido algo de su firmeza anterior. «Esto es entre tú y yo». Elena asintió lentamente, pero sus pensamientos estaban muy lejos de esa oficina. Recordó la primera vez que había sospechado de la infidelidad de Roberto, hace casi 2 años. Había sido un viernes por la noche cuando él llegó a casa con el aroma de un perfume francés que ella no usaba impregnado en su camisa. Cuando le preguntó al respecto, Roberto había inventado una excusa sobre una cena de trabajo con clientes extranjeros. «Licenciado Hernández», dijo Elena dirigiéndose al abogado con una cortesía que había perfeccionado durante años de ser la esposa de un empresario exitoso. «¿Podría explicarme una vez más los términos del acuerdo?». El abogado se acomodó los lentes y abrió la carpeta de documentos. Su escritorio de caoba estaba impecablemente ordenado, con una fotografía de su familia en un marco de plata y un pequeño cactus en una maceta de barro que le daba un toque mexicano al ambiente corporativo. «Por supuesto, señora Mendoza», comenzó con voz profesional pero no desprovista de cierta compasión. «Según los términos del divorcio, usted renuncia a cualquier reclamo sobre los bienes maritales, incluyendo la Casa de las Lomas, las propiedades de inversión, las cuentas bancarias conjuntas y las acciones de Constructora Mendoza». Elena escuchó atentamente cada palabra, manteniendo una expresión de resignada tristeza que había practicado frente al espejo de su recámara durante semanas. Por dentro, sin embargo, sentía una calma casi zen.
Roberto había cometido el error de subestimar completamente a la mujer con la que había estado casado durante 15 años. ¿Y la pensión alimenticia?, preguntó Elena, jugando su papel a la perfección. Según el acuerdo no habrá pensión alimenticia, respondió el abogado lanzando una mirada fugaz hacia Roberto, quien mantenía una expresión de satisfacción mal disimulada. El señor Mendoza argumentó que usted tiene la capacidad de trabajar y mantenerse por sí misma. La ironía de esa declaración casi hizo que Elena se riera en voz alta. Si Roberto supiera la verdad sobre su capacidad para mantenerse a sí misma, probablemente sufriría un infarto ahí mismo, en la elegante oficina del licenciado Hernández. Entiendo, murmuró Elena, bajando la mirada hacia los papeles, como si estuviera luchando por contener las lágrimas. En realidad, estaba leyendo cuidadosamente cada línea del acuerdo, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto en las revisiones anteriores. Roberto se removió impaciente en su silla. Había reservado una mesa en el restaurante Pujol para las 8 de la noche con Sofía, y ya eran las 7:15. Su joven amante de apenas 25 años no era conocida por su paciencia, especialmente cuando se trataba de esperar. Elena, necesitamos terminar con esto, dijo Roberto, su voz adquiriendo un tono más áspero. He sido más que generoso contigo. Te estoy permitiendo quedarte en el departamento de la Roma Norte durante 3 meses para que puedas encontrar algo más apropiado para tu nueva situación. Elena levantó la vista lentamente, y por un momento, Roberto vio algo en sus ojos que no logró identificar completamente. Era como si hubiera vislumbrado una profundidad que nunca había notado antes, una fortaleza que había estado oculta bajo años de aparente sumisión. Sí, dijo Elena suavemente. Has sido muy generoso, Roberto. El licenciado Hernández extendió una pluma Montblanc hacia Elena. La pluma pesaba en su mano como si fuera hecha de plomo, en lugar de oro. Sabía que una vez que firmara esos papeles, su matrimonio terminaría oficialmente. También sabía que Roberto creía que la estaba destruyendo financieramente. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Roberto?, preguntó Elena mientras destapaba la pluma con movimientos deliberadamente lentos. Roberto frunció el ceño, claramente irritado por lo que percibía como otro intento de retrasar lo inevitable. ¿Qué?, preguntó con impaciencia. Que después de 15 años de matrimonio, ¿realmente crees que no soy capaz de sobrevivir sin ti? Elena hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en el aire entre ellos. ¿Crees que soy tan inútil, tan dependiente, que voy a quedarme en la calle mendigando tu compasión? Roberto se sonrojó ligeramente, pero mantuvo su postura defensiva. Elena, tú nunca has trabajado un día en tu vida. Has dependido completamente de mí durante toda nuestra relación. No estoy siendo cruel, solo realista. Tienes razón, admitió Elena con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Nunca he tenido que trabajar en una oficina. Nunca he tenido que preocuparme por pagar las cuentas. He vivido una vida muy protegida. El abogado observaba el intercambio con creciente incomodidad. Había algo en el tono de Elena que no encajaba con la imagen de la esposa abandonada y destituida que se suponía que debía ser. Exacto, dijo Roberto, sintiendo que finalmente había logrado que Elena entendiera su situación. Por eso es importante que empieces a ser independiente. Es lo mejor para ti, créeme. Elena bajó la vista hacia los papeles una vez más. En su mente, recordó la última conversación que había tenido con su editora en Nueva York esa misma mañana. Las ventas de su última novela, Corazones en la tormenta, habían superado todas las expectativas. Los derechos cinematográficos acababan de ser vendidos a una productora importante de Hollywood, por una suma que hubiera hecho palidecer a Roberto si la hubiera conocido. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo Elena, su voz adquiriendo un matiz que Roberto no había escuchado antes. ¿Qué?, preguntó Roberto, consultando su Rolex Daytona con creciente impaciencia. Que durante todos estos años, mientras tú me veías como una carga, como alguien que vivía de tu dinero sin contribuir nada, Elena levantó la vista y miró directamente a los ojos de Roberto. Yo he estado escribiendo. Roberto parpadeó, confundido. ¿Escribiendo? ¿Escribiendo qué? Novelas, respondió Elena simplemente.
Novelas románticas, para ser específica. Bajo un seudónimo, por supuesto. No quería que mi carrera interfiriera con tu imagen de esposo exitoso, con una esposa tradicional y dedicada. El licenciado Hernández se inclinó hacia adelante en su silla, su interés claramente despertado. Roberto, por otro lado, soltó una carcajada que sonó hueca en la habitación. ¿Novelas románticas?, repitió con desdén. Elena, por favor, esas cosas no dan dinero. Son solo pasatiempos. Elena sonrió, y esta vez la sonrisa fue genuina y llena de un conocimiento secreto que hizo que su rostro se transformara por completo. Tienes razón, Roberto. Los pasatiempos generalmente no dan dinero, dijo mientras comenzaba a firmar su nombre en la primera página del acuerdo. Pero las carreras exitosas, esas sí dan dinero. Mucho dinero. Roberto frunció el ceño, tratando de descifrar lo que Elena realmente estaba tratando de decir. Había algo en su tono, en su postura, en la forma en que sostenía la pluma, que lo estaba poniendo nervioso sin que pudiera explicar por qué. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó, su voz perdiendo parte de su confianza anterior. Elena terminó de firmar la primera página y pasó a la segunda. Su nombre, escrito en una caligrafía elegante que había perfeccionado durante años de firmar autógrafos en secreto, se veía sorprendentemente firme en el papel oficial. Me refiero a que tal vez no soy la mujer indefensa que crees que soy, dijo Elena tranquilamente. Tal vez durante todos estos años que pasé en casa mientras tú estabas trabajando hasta tarde, yo también estuve construyendo algo. Elena, no entiendo de qué estás hablando, dijo Roberto, pero había una nota de inquietud en su voz que no había estado ahí antes. No importa, respondió Elena, firmando la tercera página. Lo importante es que después de esta noche, ambos seremos libres para vivir nuestras vidas como realmente queremos vivirlas. El licenciado Hernández miró a Roberto y luego a Elena, sintiendo que había una conversación completamente diferente ocurriendo debajo de la superficie. Como abogado experimentado, había desarrollado un instinto para detectar cuándo sus clientes no le estaban contando toda la verdad. Señora Mendoza, dijo cuidadosamente, ¿está completamente segura de que entiende las implicaciones financieras de este acuerdo? Una vez que firme, no podrá reclamar ningún derecho sobre los bienes matrimoniales. Elena levantó la vista del documento y miró directamente al abogado. Por un momento, él vio algo en sus ojos que lo hizo replantearse completamente su evaluación de la situación. Licenciado Hernández, le aseguro que entiendo perfectamente las implicaciones de lo que estoy firmando, dijo Elena con una claridad que cortó a través del aire de la habitación como una hoja afilada. Y le aseguro que estoy más que preparada para enfrentar mi futuro financiero. Roberto se removió en su silla, súbitamente incómodo. Durante 15 años, había conocido a Elena como una mujer suave, complaciente, que raramente cuestionaba sus decisiones, y que parecía contentarse con el papel de esposa y ama de casa. La mujer que estaba sentada frente a él ahora, firmando su divorcio con una calma desconcertante, era alguien que no reconocía completamente. Elena, dijo Roberto, su voz ahora teñida de una confusión genuina, ¿estás bien? Te estás comportando de manera extraña. Elena terminó de firmar la última página del acuerdo y colocó la pluma sobre el escritorio del abogado con un pequeño clic que resonó en el silencio de la habitación. Me siento mejor de lo que me he sentido en años, respondió, y por primera vez en mucho tiempo, estaba diciendo la verdad absoluta. Roberto miró los documentos firmados sobre el escritorio, como si fueran una serpiente que podría atacarlo en cualquier momento. Había conseguido exactamente lo que quería, el divorcio en sus términos, sin tener que pagar pensión alimenticia, manteniendo todos sus bienes. Entonces, ¿por qué se sentía como si hubiera perdido algo importante? Bueno, dijo el licenciado Hernández, recogiendo los documentos y colocándolos cuidadosamente en su carpeta. Esto concluye el procedimiento. El divorcio será oficial una vez que los documentos sean procesados por el juzgado, lo cual debería tomar aproximadamente 2 semanas. Elena se puso de pie con una gracia que Roberto recordaba de los primeros días de su relación, cuando solía observarla moverse por su pequeño apartamento de estudiante en la colonia Doctores, como si fuera una bailarina.
Su vestido negro, sencillo pero elegante, se ajustaba a su figura de una manera que le recordó por qué se había enamorado de ella en primer lugar. «Gracias, licenciado Hernández», dijo Elena, extendiendo su mano para estrechar la del abogado. «Ha sido muy profesional durante todo este proceso». «Señora Mendoza», dijo el abogado, manteniendo su mano un momento más de lo necesario. «Si necesita cualquier consejo legal en el futuro, no dude en contactarme». Roberto se paró abruptamente, su silla chirriando contra el piso de mármol. «Elena, ¿necesitas que te lleve a algún lado?», preguntó, aunque su ofrecimiento sonaba más como una obligación social que como una preocupación genuina. Elena recogió su bolso de piel negra, el mismo que Roberto le había regalado para su cumpleaños número 35. Había sido uno de los últimos regalos realmente considerados que había recibido de él, antes de que su matrimonio comenzara su lenta decadencia hacia la indiferencia y el resentimiento mutuo. «No, gracias», respondió Elena. «Ya llamé un Uber. Debería estar llegando en unos minutos». Roberto asintió, sintiéndose extrañamente rechazado por su propia exesposa. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo cuando Elena habló nuevamente. «Roberto», dijo Elena, su voz deteniéndolo en seco. «¿Sí?», respondió, girándose para mirarla. Elena lo estudió por un momento, como si estuviera memorizando su rostro para algo que él no podía comprender. «Espero que seas muy feliz con Sofía», dijo finalmente, y la sinceridad en su voz era tan genuina que Roberto se sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «Elena», comenzó Roberto, pero no sabía cómo terminar la frase. «Disfruta tu cena en Pujol», agregó Elena con una sonrisa pequeña pero conocedora. «Sé que es su restaurante favorito». Roberto se quedó helado. Nunca le había dicho a Elena sobre sus cenas con Sofía, y ciertamente nunca había mencionado sus lugares favoritos. La idea de que Elena hubiera estado al tanto de sus actividades durante mucho más tiempo de lo que había asumido, lo llenó de una inquietud que no podía nombrar. «¿Cómo?», comenzó a preguntar, pero Elena ya se había girado hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios de Polanco. «La Ciudad de México es hermosa al atardecer, ¿no te parece?», dijo Elena sin mirarlo. «Especialmente desde esta altura. Puedes ver toda la vida que bulle abajo, todas las personas viviendo sus propias historias, enfrentando sus propios desafíos». El licenciado Hernández había terminado de guardar los documentos y estaba observando el intercambio entre sus ahora ex clientes con la fascinación de alguien que presencia un drama humano que no puede comprender completamente. Roberto se acercó a Elena lentamente, como si estuviera acercándose a un animal salvaje que podría huir o atacar sin previo aviso. «Elena, ¿estás segura de que estarás bien?», preguntó, y por primera vez en meses, su preocupación parecía genuina. «Quiero decir financieramente. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero no quiero que pases necesidades». Elena se giró para mirarlo, y Roberto vio algo en sus ojos que lo desconcertó completamente. No era tristeza, ni enojo, ni siquiera resignación. Era algo que se parecía peligrosamente a la lástima. «Roberto», dijo Elena suavemente, «creo que de nosotros dos, tú eres el que necesita más preocuparse por su futuro financiero». Antes de que Roberto pudiera preguntarle qué quería decir con eso, el teléfono de Elena sonó con la notificación de que su Uber había llegado. «Ese es mi transporte», anunció Elena, dirigiéndose hacia la puerta. «Caballeros, ha sido un placer». Roberto la siguió hasta el pasillo, sus pasos echando sobre el mármol pulido del piso. «Elena, espera», dijo alcanzándola justo cuando ella llegó a los elevadores. «¿De qué estás hablando? ¿Qué quisiste decir con eso de mi futuro financiero?». Elena presionó el botón del elevador y se giró para mirarlo una última vez como su esposa. En unos días, los papeles estarían procesados y ella sería oficialmente Elena Vázquez otra vez, no Elena de Mendoza. «Roberto», dijo Elena, su voz suave pero con un filo que él nunca había escuchado antes. «Durante 15 años, me has tratado como si fuera una idiota, como si fuera incapaz de entender el mundo real, incapaz de cuidar de mí misma.
incapaz de contribuir con algo valioso a nuestra relación. Elena, yo nunca... Sí, lo hiciste, interrumpió Elena firmemente. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo? Que permitiste que tu arrogancia y tu desprecio por mí te cegaran completamente a quien realmente soy. El elevador llegó con un suave ding, y las puertas se abrieron. Elena entró y se giró para mirarlo mientras presionaba el botón de la planta baja. En unas semanas, Roberto, vas a descubrir exactamente quién es Elena Vázquez, dijo mientras las puertas comenzaban a cerrarse. Y cuando lo hagas, espero que recuerdes este momento. Las puertas del elevador se cerraron con un susurro suave, dejando a Roberto solo en el pasillo, mirando su propio reflejo en las puertas de acero pulido. Por primera vez en meses, se sintió completamente confundido e inquieto. Regresó a la oficina del licenciado Hernández, quien estaba guardando los últimos documentos en su maletín de cuero. «Licenciado», dijo Roberto, «¿notó algo extraño en el comportamiento de Elena?» El abogado se quitó los lentes y los limpió cuidadosamente con un pañuelo de seda. «Señor Mendoza», dijo después de un momento, «en mi experiencia, las personas a menudo nos sorprenden cuando se ven forzadas a revelar quiénes realmente son. Su exesposa me pareció una mujer muy... inteligente». Roberto frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con eso?» «Solo que tal vez usted no la conocía tan bien como creía», respondió el abogado diplomáticamente. «Ahora, si me disculpa, tengo otra cita en 20 minutos». Roberto salió del edificio sintiéndose extrañamente vacío. Había conseguido todo lo que quería: su libertad, sus bienes intactos, y una exesposa que aparentemente no iba a causarle problemas. Pero mientras caminaba hacia su BMW Serie 7 plateado en el estacionamiento subterráneo, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Elena en el elevador, con esa sonrisa misteriosa y esa promesa críptica sobre descubrir quién realmente era. Conduciendo hacia Pujol a través del tráfico nocturno de la Ciudad de México, Roberto trató de concentrarse en su nueva vida con Sofía. Ella era joven, hermosa, y lo admiraba de una manera que Elena había dejado de hacer hace años. Con Sofía, se sentía poderoso, deseado, vital. Elena, por otro lado, se había vuelto predecible, cómoda de una manera que había comenzado a sentirse más como aburrimiento que como seguridad. Pero esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor como estrellas caídas, Roberto no podía evitar preguntarse si había cometido un error. No en divorciarse de Elena, sino en subestimarla tan completamente. En el asiento trasero de su Uber, Elena miraba por la ventana las mismas luces de la ciudad, pero con una perspectiva completamente diferente. En su bolso, llevaba su teléfono donde había recibido 3 llamadas perdidas de su editora en Nueva York, 2 mensajes de su agente literario en Los Ángeles, y un email de su contador con las cifras de las regalías del último trimestre. Sonrió para sí misma mientras el conductor navegaba por las calles familiares hacia su departamento temporal en la Roma Norte. Roberto creía que la había despojado de todo, que la había dejado vulnerable e indefensa. Lo que no sabía era que Elena Vázquez, la autora conocida por millones de lectores simplemente como E. Vázquez, tenía una fortuna personal que superaba por mucho todo lo que Roberto había logrado construir en su vida. Y ahora, por primera vez en 15 años, era completamente libre para usar esa fortuna como quisiera. La verdadera historia apenas estaba comenzando. 3 semanas después de firmar los papeles del divorcio, Elena se despertó en su departamento de la Roma Norte, con la misma sensación de libertad que había estado experimentando cada mañana, desde la noche en la oficina del licenciado Hernández. El departamento era pequeño comparado con la mansión de las Lomas, pero cada rincón se sentía auténticamente suyo. Las paredes color marfil estaban decoradas con arte contemporáneo mexicano, que había comprado durante sus años de matrimonio, sin que Roberto se diera cuenta, considerándolas compras sin importancia de una esposa aburrida. La luz de noviembre se filtraba a través de las cortinas de lino blanco, creando patrones dorados en el piso de duela. Elena se estiró en su cama, una pieza antigua de hierro forjado que había heredado de su abuela,
Y sonrió al recordar cómo Roberto solía burlarse de los muebles viejos que Elena insistía en conservar. Ahora, rodeada de las cosas que realmente amaba, Elena se daba cuenta de cuántos años había vivido en un museo creado por los gustos de otra persona. Su rutina matutina había cambiado por completo. En lugar de preparar el desayuno para Roberto y asegurarse de que sus camisas estuvieran perfectamente planchadas, ahora dedicaba las primeras horas del día a escribir. Se sentaba en su escritorio frente a la ventana que daba al Parque España, con una taza de café de Veracruz y su laptop, perdida en los mundos que creaba con sus palabras. Esa mañana en particular, mientras trabajaba en el capítulo final de su próxima novela, Renacimiento en diciembre, su teléfono sonó con una llamada que había estado esperando. «Elena, soy Patricia Morrison, tu editora en Nueva York. ¿Tienes un momento para hablar?» Elena sonrió, pausando su escritura y girando su silla hacia la ventana donde podía ver a las personas caminando por el parque con sus perros, corriendo por los senderos, viviendo sus vidas con una libertad que ella finalmente estaba comenzando a comprender. «Por supuesto, Patricia, buenos días. Elena, tengo noticias increíbles. Netflix acaba de confirmar que quiere comprar los derechos para adaptar toda tu serie, Corazones de Acero, para una producción original. Están hablando de un presupuesto de $80 millones para la primera temporada, y quieren tu participación como productora ejecutiva». Elena se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Durante años había soñado con ver sus personajes cobrar vida en la pantalla, pero siempre había parecido una fantasía imposible. «¿80 millones?» repitió Elena, tratando de mantener la composure en su voz. «Eso es solo el comienzo, Elena. También tengo ofertas de 3 productoras cinematográficas diferentes para Tempestades del Corazón. Y tu agente en Los Ángeles dice que los derechos internacionales de tus libros se están vendiendo como pan caliente. Francia, Italia, Alemania, Japón. Todos quieren publicar a E. Vázquez». Elena caminó hasta su cocina y se sirvió otro café. Sus manos sorprendentemente estables, considerando la magnitud de lo que Patricia le estaba contando. Por la ventana de la cocina, podía ver el edificio donde había vivido con Roberto, sus ventanas reflejando la luz del sol como ojos ciegos. «Patricia, hay algo que necesito contarte», dijo Elena, tomando una decisión que había estado posponiendo durante semanas. «¿Qué pasa, Elena?» «Acabo de pasar por un divorcio, ya no soy Elena de Mendoza. Ahora soy oficialmente Elena Vázquez otra vez, y creo que es momento de que el mundo sepa quién es realmente E. Vázquez». Hubo una pausa del otro lado de la línea, y Elena pudo imaginar a Patricia, una mujer rubia y enérgica de 50 años, sentada en su oficina en Manhattan procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «Elena, ¿estás diciendo lo que creo que estás diciendo?» «Estoy diciendo que estoy lista para revelar mi identidad. Quiero que programes una conferencia de prensa, Patricia. Quiero que el mundo sepa que E. Vázquez es Elena Vázquez, de la Ciudad de México, y que ha estado escribiendo bestsellers durante los últimos 8 años. Elena, esto va a ser enorme. ¿Estás completamente segura? Una vez que salgas del anonimato, no hay vuelta atrás». Elena miró su reflejo en la ventana de la cocina. La mujer que le devolvía la mirada era alguien que había cambiado fundamentalmente en las últimas semanas. Ya no veía los ojos cansados y resignados de la esposa que había sido. En su lugar, veía la determinación y la fuerza de una mujer que había descubierto su propio poder. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», respondió Elena. Después de colgar con Patricia, Elena se vistió con más cuidado de lo usual. Eligió un vestido negro de corte elegante, el collar de perlas que había sido de su madre, y zapatos de tacón que la hacían sentir poderosa. Tenía una cita que había estado planeando desde el día que firmó los papeles del divorcio. El trayecto en taxi hasta las oficinas de Constructora Mendoza le llevó 40 minutos a través del tráfico denso del mediodía. Elena había llamado esa mañana, haciéndose pasar por una cliente potencial interesada en invertir en propiedades comerciales. La secretaria de Roberto, una mujer joven y eficiente llamada Carmen que Elena conocía desde hace años, había programado la cita sin reconocer su voz por teléfono. El edificio de Constructora Mendoza
Se alzaba 20 pisos sobre Polanco, con una fachada de cristal y acero que reflejaba las nubes grises de noviembre. Elena recordaba cuando Roberto había firmado el contrato de arrendamiento para esas oficinas, 5 años atrás. Había estado tan emocionado, tan orgulloso de finalmente tener un espacio que reflejara el éxito de su empresa. Elena había estado a su lado ese día, compartiendo su alegría, sin saber que años después estaría entrando a ese mismo edificio como una extraña. El elevador la llevó al piso 18, donde las oficinas de la presidencia ocupaban todo el nivel. Las puertas se abrieron a un lobby elegante decorado con muebles de diseño italiano y arte contemporáneo que Elena había ayudado a seleccionar. Carmen, la secretaria, levantó la vista de su computadora cuando Elena se acercó al escritorio de recepción. «Buenos días, tengo una cita con el señor Mendoza. Soy la señora Vázquez». Carmen frunció ligeramente el ceño, como si algo le resultara familiar en el rostro de Elena, pero no logró hacer la conexión. «Por supuesto, señora Vázquez. El señor Mendoza la está esperando. Primera puerta a su derecha». Elena caminó por el pasillo que conocía tan bien, pasando por las oficinas donde había conocido a muchos de los empleados de Roberto durante eventos sociales y cenas de empresa. Sus tacones resonaban contra el piso de mármol con un ritmo constante que parecía marcar el final de una era y el comienzo de otra. La puerta de la oficina de Roberto estaba abierta. Él estaba sentado detrás de su escritorio masivo de caoba, hablando por teléfono y gesticulando con su mano libre. Cuando vio a Elena en el umbral, la expresión en su rostro cambió tan rápidamente que por un momento pareció que había visto un fantasma. «Te voy a llamar después», dijo Roberto rápidamente al teléfono colgando sin esperar respuesta. Elena entró a la oficina y cerró la puerta detrás de sí. El espacio era exactamente como lo recordaba. Ventanas del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, estantes llenos de premios y reconocimientos, fotografías de Roberto con políticos y empresarios importantes. Notablemente ausentes estaban las fotografías familiares que solían adornar su escritorio. «Elena», dijo Roberto poniéndose de pie con movimientos que parecían automáticos. ¿Qué estás haciendo aquí?» «Hola, Roberto», respondió Elena con una calma que claramente lo desestabilizó. «Te ves bien. El divorcio te sienta bien». Roberto se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que Elena conocía muy bien. «Carmen dijo que tenía una cita con una señora Vázquez para hablar de inversiones. No hice la conexión». «Por supuesto que no la hiciste», dijo Elena, sentándose en una de las sillas de cuero frente al escritorio sin esperar invitación. «Después de todo, Elena Vázquez no existe para ti, ¿verdad? Solo existía Elena de Mendoza, la esposa mantenida que no entendía el mundo real». Roberto se sentó lentamente, sus ojos nunca dejando el rostro de Elena. Había algo diferente en ella, algo que no podía identificar completamente. La forma en que se sentaba, la forma en que lo miraba, incluso la forma en que hablaba, todo parecía imbuido de una confianza que no recordaba haber visto antes. «Elena, si viniste aquí para causar una escena...» «No vine a causar ninguna escena, Roberto», interrumpió Elena suavemente. «De hecho, vine a agradecerte». Roberto parpadeó, claramente confundido. «¿Agradecerme?» «Sí». Elena cruzó las piernas y se acomodó en la silla como si estuviera perfectamente cómoda. «Vine a agradecerte por liberarme de 15 años de vivir una mentira». «Elena, no entiendo de qué estás hablando». Elena abrió su bolso y sacó una copia del periódico Reforma de esa mañana. Lo desdobló cuidadosamente y lo colocó sobre el escritorio de Roberto, girándolo para que pudiera leer el titular de la sección de negocios. Roberto leyó el titular una vez, luego una segunda vez, y Elena vio exactamente el momento en que las implicaciones de lo que estaba leyendo comenzaron a registrarse en su mente. Su cara se puso pálida, luego roja, luego pálida otra vez. E. Vázquez, autora de bestsellers internacionales, revela su identidad. Es mexicana y vive en la Ciudad de México. El artículo incluía una fotografía de Elena que había sido tomada esa misma semana en el Parque España, una imagen que la mostraba radiante y segura de sí misma. El texto detallaba su carrera como novelista, las ventas millonarias de sus libros
y los próximos contratos cinematográficos y televisivos que acababa de firmar. No, no puede ser, murmuró Roberto, sus ojos moviéndose entre la fotografía en el periódico y la mujer sentada frente a él. Durante 8 años, Roberto, mientras tú me decías que era una inútil que no entendía el mundo real, yo estuve construyendo un imperio literario que genera más dinero en un solo mes de lo que tu empresa genera en un año entero. Roberto se quedó en silencio, su mente tratando de procesar información que parecía imposible de reconciliar con todo lo que creía saber sobre su ex esposa. ¿8 años? Finalmente logró preguntar. 8 años, confirmó Elena. Empecé a escribir cuando Sofía comenzó la secundaria y tenía más tiempo libre. Al principio solo era una manera de llenar las horas mientras tú estabas trabajando hasta tarde. Después de mi primera novela me di cuenta de que tenía un talento real para esto. Roberto levantó la vista del periódico para mirarla directamente. Pero siempre parecías tan... ¿No sabía que era inteligente? ¿Que era capaz? ¿Que tenía ambiciones más allá de plancharte las camisas y organizar tus cenas de negocios? Elena se inclinó hacia adelante, y Roberto vio algo en sus ojos que lo hizo retroceder instintivamente en su silla. Roberto, durante todos estos años que me trataste como a una idiota, como a una carga económica, como a alguien que no tenía nada valioso que contribuir, yo tenía un patrimonio personal que superaba todo lo que tú habías logrado construir. ¿Por qué?, preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. ¿Por qué nunca me dijiste? Elena se recargó en el respaldo de su silla, estudiando el rostro del hombre que había sido su esposo durante tanto tiempo. ¿Realmente me preguntas eso, Roberto? ¿Después de la forma en que reaccionabas cada vez que yo expresaba una opinión sobre los negocios? ¿Después de años de sonrisas condescendientes cuando yo trataba de contribuir a las conversaciones en las cenas de empresa? Roberto guardó silencio, porque sabía que Elena tenía razón. Al principio guardé el secreto porque pensé que era romántico tener algo mío, algo especial que no tenía que ver con ser tu esposa. Después lo guardé porque me di cuenta de que mi éxito te incomodaría, amenazaría tu ego. Y finalmente lo guardé porque me di cuenta de que no me conocías en absoluto, y francamente, ya no me importaba que me conocieras. Elena, si hubieras sabido... ¿Qué, Roberto? ¿Me habrías tratado con respeto? ¿Solo me habrías valorado si supieras que tenía dinero? ¿Eso te dice algo sobre el tipo de hombre que eres? Roberto se puso de pie abruptamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Elena. Por varios minutos, el único sonido en la oficina fue el murmullo distante del tráfico 18 pisos abajo. ¿Cuánto?, preguntó Roberto sin voltearse. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto dinero tienes? Elena sonrió, aunque Roberto no podía verla. Más de lo que puedes imaginar, Roberto. Y va a ser mucho más después de los contratos que firmé esta semana. Roberto se giró para mirarla, y Elena vio algo que nunca había visto en sus ojos antes. Miedo real. Elena, sobre el divorcio, tal vez podríamos reconsiderar. Elena se puso de pie con una gracia fluida, recogió su bolso y caminó hacia la puerta. Roberto, el divorcio fue la mejor decisión que tomaste en años. Finalmente ambos podemos ser quienes realmente somos. Espera, dijo Roberto dando un paso hacia ella. Elena, espera, podemos arreglar esto. Podemos volver a intentarlo. Elena se detuvo con la mano en la manija de la puerta y se giró para mirarlo una última vez. Roberto, hay algo más que debes saber. ¿Qué? Ayer recibí una llamada muy interesante de un periodista de investigación. Parece que alguien ha estado haciendo preguntas sobre ciertas irregularidades en los permisos de construcción de algunos de tus proyectos más recientes. La cara de Roberto se puso completamente blanca. Elena, no sé de qué estás hablando. Y también parece que hay ciertas discrepancias en los reportes financieros que has presentado a Hacienda durante los últimos 3 años. Muy interesantes. Las discrepancias. Roberto se aferró al borde de su escritorio como si fuera lo único que lo mantuviera de pie. ¿Tú les diste información? Elena sonrió, y esta vez la sonrisa fue completamente desprovista de calidez. Roberto, durante 15 años tuve acceso a todos tus archivos, a todas tus computadoras, a todas tus conversaciones telefónicas en casa.
¿Realmente creías que no me había dado cuenta de lo que estabas haciendo? Elena, por favor, no te preocupes, Roberto. No fui yo quien contactó a los periodistas. Fueron ellos quienes me contactaron a mí, después de que se enteraron de mi identidad. Parece que cuando te vuelves una figura pública, las personas comienzan a hacer preguntas sobre tu vida privada. Elena abrió la puerta y se detuvo en el umbral. Por cierto, Roberto, probablemente deberías llamar a tu contador, y tal vez a un abogado penal, aunque no al licenciado Hernández. Algo me dice que vas a necesitar a alguien especializado en derecho fiscal. Elena salió de la oficina, dejando a Roberto de pie junto a su escritorio, mirando el periódico que contenía la fotografía de la mujer que había estado casado durante 15 años, pero que, se daba cuenta ahora, nunca había conocido realmente. En el elevador bajando hacia el lobby, Elena se miró en el espejo de acero pulido y sonrió. Por primera vez en años, se reconocía completamente en el reflejo que le devolvía la mirada. Era Elena Vázquez, autora exitosa, mujer independiente y, finalmente, completamente libre. Las puertas del elevador se abrieron al lobby, y Elena caminó hacia la calle con la sensación de que estaba caminando hacia una vida que finalmente era completamente suya. Pero la verdadera sorpresa para Roberto estaba aún por llegar. 2 días después de su visita a las oficinas de Roberto, Elena se encontraba en el Café Nin, uno de sus lugares favoritos en la Roma Norte, esperando a que llegara la persona que cambiaría para siempre la percepción que Roberto tenía de lo que significaba el poder real. El lugar bullía con la energía típica de un viernes por la tarde, lleno de artistas, escritores y profesionistas jóvenes que habían convertido el barrio en el corazón cultural de la Ciudad de México. Elena había elegido una mesa en la terraza, desde donde podía observar el movimiento constante de la calle Álvaro Obregón. Llevaba un vestido azul marino que realzaba sus ojos oscuros y había recogido su cabello castaño en un moño elegante pero relajado. A sus 40 años, Elena había desarrollado un estilo propio que nada tenía que ver con la imagen de esposa perfecta que había cultivado durante su matrimonio. Ahora se vestía para sí misma, eligiendo piezas que la hacían sentir poderosa y auténtica. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. «Ya llegué. Te veo en 5 minutos. M». Elena sonrió y guardó su teléfono. Durante los últimos 2 años, había estado trabajando en secreto con Mercedes Castellanos, una de las mujeres más influyentes en el mundo de los negocios mexicanos. Aunque muy pocas personas conocían la verdadera extensión de su imperio. Mercedes era, oficialmente, la directora de una consultora de comunicaciones corporativas. Extraoficialmente, era la mente maestra detrás de una red de inversiones que incluía desde startups tecnológicas hasta propiedades inmobiliarias de lujo en toda América Latina. Elena había conocido a Mercedes de la manera más fortuita posible. En la sala de espera del pediatra, cuando Diego había tenido una infección del oído el año anterior. Mercedes estaba ahí con su hijo de 8 años, y ambas mujeres habían comenzado a conversar mientras esperaban. La conversación había derivado naturalmente hacia los libros, y cuando Elena mencionó casualmente que estaba trabajando en una novela, Mercedes había mostrado un interés genuino que había evolucionado hacia una amistad inesperada. No fue hasta varios meses después que Elena descubrió quién era realmente Mercedes Castellanos. Para entonces, ya habían desarrollado una confianza mutua que había permitido a Elena confiarle su secreto. Ella era Vázquez, la autora de bestsellers internacionales. Mercedes, a su vez, había revelado la verdadera naturaleza de sus operaciones comerciales, que se extendían mucho más allá de lo que indicaba su título oficial. La alianza que habían formado durante los últimos 2 años había sido mutuamente beneficiosa. Elena había invertido parte de sus ganancias editoriales en los proyectos de Mercedes, multiplicando exponencialmente su patrimonio personal. Mercedes, por su parte, había encontrado en Elena no solo una socia financiera, sino una mente estratégica que entendía profundamente las motivaciones humanas, una habilidad que había demostrado ser invaluable en el mundo de los negocios. Elena levantó la vista y vio a Mercedes caminando hacia su mesa con la confianza característica de una mujer
que sabía exactamente cuál era su lugar en el mundo. Mercedes tenía 45 años, cabello rubio cortado en un bob elegante, y una forma de vestir que gritaba éxito silencioso. Un blazer gris perfectamente cortado, pantalones negros, y accesorios que costaban más que el salario mensual de la mayoría de las personas, pero que llevaba con una naturalidad que los hacía parecer simples detalles. «Elena, querida», dijo Mercedes besando a Elena en ambas mejillas antes de sentarse. «He estado siguiendo las noticias. Parece que finalmente decidiste salir del armario literario». «Era hora», respondió Elena, sonriendo mientras Mercedes ordenaba un espresso doble. «Y los resultados han sido interesantes». Mercedes se acomodó en su silla y estudió a Elena con la mirada perspicaz que había hecho temblar a más de un ejecutivo en las salas de juntas de toda América Latina. «Cuéntame todo. ¿Cómo reaccionó el estimado señor Mendoza cuando se enteró de que había estado casado con una mujer que gana más dinero que él?» Elena le contó sobre su visita a las oficinas de Roberto 2 días antes, describiendo cada detalle de su reacción cuando vio el artículo del periódico. Mercedes escuchó con atención, ocasionalmente sonriendo ante las partes más dramáticas de la historia. «Excelente», dijo Mercedes cuando Elena terminó, «pero me imagino que eso es solo el primer acto de esta obra. ¿Cuál es el plan para el segundo acto?» Elena sacó de su bolso una carpeta delgada y la colocó sobre la mesa entre ellas. «Mercedes, necesito tu ayuda para algo que puede ser un poco complicado éticamente». Mercedes alzó una ceja, intrigada. «Ya sabes que me encantan los desafíos éticos. ¿De qué se trata?» «Roberto no solo me traicionó a mí, Mercedes. Durante los últimos 3 años, ha estado defraudando al fisco, pagando sobornos para obtener permisos de construcción y utilizando esquemas financieros que están al borde de la legalidad. Toda esa información está documentada en los archivos que tengo acceso como su ex esposa». Mercedes se inclinó hacia adelante, su interés claramente despertado. «¿Y qué propones hacer con esa información?» «No propongo hacer nada ilegal», aclaró Elena rápidamente. «Pero sí propongo asegurarme de que las autoridades competentes tengan acceso a información que los lleve a hacer las preguntas correctas». Mercedes sonrió, y Elena reconoció esa expresión. Era la misma que había visto cuando Mercedes describía sus adquisiciones más complejas. «Elena, querida, creo que estás descubriendo que tienes un talento natural para los negocios. Y los negocios, a veces, requieren de maniobras estratégicas». Elena abrió la carpeta y mostró a Mercedes una serie de documentos fotocopiados, registros bancarios, correspondencia por email y fotografías de reuniones que habían sido tomadas sin el conocimiento de Roberto. «El problema es que necesito que toda esta información llegue a las personas correctas de una manera que no pueda ser rastreada hasta mí. Si Roberto descubre que fui yo quien proporcionó esta información, podría complicar mi situación legal, especialmente en lo que respecta a la custodia de los niños». Mercedes examinó los documentos con la atención de un cirujano, revisando placas de rayos X. «Esto es impresionante, Elena. ¿Cómo conseguiste acceso a todo esto? Durante 15 años, Roberto me trató como si fuera invisible. Hablaba por teléfono sobre negocios delante de mí, como si yo fuera un mueble. Dejaba documentos importantes en su estudio sin preocuparse de que yo pudiera entenderlos. Nunca se le ocurrió cambiar las contraseñas de sus computadoras después del divorcio. Y todo esto es completamente legal de mi parte», Elena aseguró. Como su esposa, tenía acceso legítimo a todos estos documentos, y como ciudadana, tengo la obligación moral de asegurarme de que las autoridades sepan si alguien está evadiendo impuestos o sobornando funcionarios públicos. Mercedes cerró la carpeta y miró a Elena con una expresión que mezclaba admiración y diversión. «Elena, creo que has estado subestimando tu propio potencial durante demasiado tiempo. Lo que me estás mostrando aquí no es solo venganza, es justicia estratégica. ¿Entonces me ayudarás?» Mercedes levantó su taza de espresso y brindó con la taza de café americano de Elena. «Querida, será un placer absoluto. Pero antes de que procedamos, necesito contarte algo que va a cambiar completamente el panorama de esta situación». Elena frunció el ceño, intrigada. «¿Qué quieres decir?»
Mercedes bajó la voz y se inclinó más cerca de Elena. ¿Recuerdas que te mencioné que tengo inversiones en el sector inmobiliario? Sí, por supuesto. Lo que no te he contado es que durante los últimos 6 meses, he estado comprando estratégicamente propiedades y terrenos que están directamente relacionados con los proyectos de desarrollo de Roberto. Elena se quedó inmóvil, procesando las implicaciones de lo que Mercedes acababa de revelar. ¿Me estás diciendo que...? Te estoy diciendo que, sin saberlo, Roberto ha estado dependiendo de permisos y autorizaciones para terrenos que ahora controlo indirectamente a través de una serie de empresas subsidiarias. Elena se recargó en su silla, sintiéndose súbitamente mareada. Mercedes, pues ¿por qué no me habías dicho esto antes? Porque no quería influir en tu decisión sobre el divorcio. Quería que fuera completamente tu elección, basada en lo que era mejor para ti y tus hijos, no en cálculos comerciales. Elena estudió el rostro de Mercedes, buscando cualquier señal de manipulación o agenda oculta. Lo que vio la tranquilizó. Había una preocupación genuina en los ojos de Mercedes, mezclada con la emoción de alguien que había estado planeando una jugada maestra durante meses. ¿Qué significa esto exactamente para Roberto? Mercedes sonrió, y Elena reconoció esa expresión como la misma que había visto en Roberto cuando estaba a punto de cerrar un negocio particularmente favorable. Significa, querida Elena, que Roberto está a punto de descubrir que el mundo de los negocios puede ser un lugar muy pequeño cuando has hecho enemigos de las personas equivocadas. Mercedes sacó su propio teléfono y le mostró a Elena una serie de documentos que había abierto en una aplicación. Estos son los contratos de los 3 proyectos más importantes que Roberto tiene en desarrollo actualmente: el complejo residencial en Santa Fe, el centro comercial en Satélite y las oficinas corporativas en Polanco. Elena leyó por encima los documentos, su comprensión de los aspectos legales y financieros mucho más aguda de lo que habría sido años atrás, gracias a todo lo que había aprendido sobre el mundo editorial y las negociaciones de contratos. ¿Y qué tienen que ver estos proyectos contigo? Tengo control indirecto sobre terrenos críticos para cada uno de estos proyectos. Terrenos que Roberto necesita para completar sus desarrollos, pero que nunca se molestó en asegurar completamente, porque asumió que siempre estarían disponibles. Elena comenzó a entender la magnitud de lo que Mercedes había logrado. Está en una posición vulnerable. Roberto está en una posición imposible, confirmó Mercedes. Sin acceso a estos terrenos, sus proyectos no se pueden completar, y sin completar estos proyectos no puede cumplir con las obligaciones financieras que tiene con sus inversionistas. Elena se quedó en silencio por varios minutos, observando el tráfico en la calle, mientras procesaba todo lo que acababa de escuchar. Mercedes, ¿esto fue planeado desde el principio? ¿Nuestra amistad, todo esto, fue parte de un plan para vengarte de Roberto? Mercedes alcanzó la mano de Elena por encima de la mesa. Elena, nuestra amistad es genuina. Eso nunca fue fingido. Pero cuando me contaste sobre lo que Roberto te estaba haciendo, cuando vi cómo te trataba, decidí que era hora de que alguien le enseñara una lección sobre las consecuencias de subestimar a las mujeres inteligentes. ¿Pero por qué? Quiero decir, ¿qué te importa lo que Roberto me haga a mí? Mercedes soltó una pequeña risa que tenía un filo de amargura. ¿Recuerdas que te conté que estuve casada antes? Elena asintió. Mercedes había mencionado un matrimonio anterior que había terminado mal, pero nunca había dado muchos detalles. Mi exmarido era socio comercial de Roberto hace 10 años. Eran muy cercanos, compartían la misma actitud hacia las mujeres, la misma arrogancia sobre su propia inteligencia superior. Elena comenzó a entender. ¿Qué pasó? Mi exmarido y Roberto trataron de estafarme durante nuestro divorcio. Pensaron que porque yo era solo una esposa, no entendería los aspectos financieros de nuestros negocios. Intentaron ocultarme activos, manipular documentos, todo el manual de trucos sucios que usan los hombres cuando quieren destruir a sus exesposas. Mercedes hizo una pausa para tomar un sorbo de espresso, y Elena pudo ver la satisfacción fría en sus ojos. Lo que no sabían es que yo había estado documentando todo durante años. Cuando terminó el divorcio, no solo obtuve la mitad de todo lo que mi ex marido tenía, obtuve evidencia suficiente para destruir completamente su reputación profesional. ¿Y qué pasó con él?
Actualmente está cumpliendo una sentencia de 8 años en prisión por fraude fiscal y lavado de dinero. Roberto nunca supo que yo fui quien proporcionó la información que llevó a su investigación y eventual arresto. Elena se quedó sin palabras. Había sabido que Mercedes era una mujer formidable, pero no había imaginado la extensión de su capacidad para la venganza estratégica. «Mercedes, ¿me estás usando para vengarte de Roberto por lo que le pasó a tu exmarido?» Mercedes negó con la cabeza firmemente. «Elena, esto no es sobre venganza. Esto es sobre justicia. Roberto ha pasado años creyendo que puede tratar a las mujeres como objetos desechables, que puede usar su poder económico para destruir a cualquiera que se interponga en su camino. Es hora de que aprenda que el poder real no viene del dinero o de las conexiones. Viene del conocimiento y de la paciencia para usarlo estratégicamente». Elena miró alrededor del café, observando a las personas viviendo sus vidas normales, completamente ajenas al drama que se estaba desarrollando en su mesa. «¿Qué quieres que haga?» Mercedes sonrió, y esta vez la sonrisa fue cálida y llena de afecto genuino por Elena. «Quiero que hagas exactamente lo que ibas a hacer de cualquier manera. Asegurarte de que las autoridades competentes tengan acceso a la información sobre las actividades ilegales de Roberto. Yo me encargaré del resto». «¿Y cuál es el resto?» «El resto es un curso intensivo sobre las realidades del poder económico real. Roberto va a descubrir que cuando atacas a una mujer inteligente, mejor te asegures de que no tenga amigas igualmente inteligentes». Mercedes recogió la carpeta de documentos que Elena había traído y la guardó en su propio maletín. «Elena, dentro de 2 semanas Roberto va a recibir noticias que van a cambiar su vida para siempre. Te sugiero que tengas tu teléfono listo para grabar su reacción cuando descubra que la mujer sin estudios que intentó destruir tiene amigos en lugares muy altos». Elena sintió una mezcla de emoción y nerviosismo ante lo que estaba por venir. «¿Estás segura de que esto es lo correcto?» «Elena, durante 15 años Roberto te hizo creer que eras menos inteligente, menos capaz, menos valiosa que él. Usó su poder económico como un arma para controlarte y humillarte. Ahora es momento de que descubra qué se siente estar en el lado receptor de esa dinámica». Mercedes se puso de pie y besó a Elena en ambas mejillas. «Vete a casa, Elena. Pasa tiempo con tus hijos. Trabaja en tu nueva novela. Disfruta de tu libertad. Deja que los adultos se encarguen de los asuntos de adultos». Mientras Elena veía a Mercedes alejarse por la calle Álvaro Obregón, sintió que estaba presenciando el final de una era y el comienzo de algo completamente nuevo. Por primera vez en su vida adulta, tenía aliados reales, personas que la valoraban no solo por lo que podía hacer por ellos, sino por quién era realmente. Esa noche, mientras escribía en su laptop frente a la ventana de su departamento, Elena reflexionó sobre los cambios extraordinarios que había experimentado en los últimos meses. Había comenzado el año como Elena de Mendoza, esposa sumisa y aparentemente dependiente. Ahora era Elena Vázquez, autora reconocida internacionalmente, mujer de negocios exitosa, y al parecer, parte de una red de mujeres poderosas que habían decidido que era hora de cambiar las reglas del juego. Su teléfono sonó con un mensaje de Mercedes. «Primera fase completada. Las autoridades fiscales recibirán un paquete muy interesante el lunes por la mañana. Prepárate para el espectáculo». Elena sonrió y guardó su teléfono. En 2 semanas, Roberto descubriría qué significaba realmente estar casado con una mujer que había estado jugando en una liga completamente diferente durante todos esos años. La venganza, Elena estaba descubriendo, era mucho más satisfactoria cuando se servía con inteligencia estratégica y paciencia infinita. 3 semanas después de su reunión con Mercedes en el Café Nin, Elena se despertó un lunes por la mañana con la sensación de que ese día marcaría un antes y un después en la historia que había estado escribiendo durante los últimos meses. El departamento en la Roma Norte había adquirido un nuevo significado para ella. Ya no era un refugio temporal sino su verdadero hogar, un espacio donde cada objeto reflejaba sus propios gustos y decisiones. La luz de diciembre entraba suavemente por las cortinas de lino blanco, creando patrones dorados en las paredes color marfil que había pintado ella misma la semana anterior.
Elena había descubierto que pintar era tremendamente terapéutico. Cada pincelada era como borrar años de vivir en espacios que nunca habían sido realmente suyos. Sus hijos, Sofía y Diego, habían estado con Roberto el fin de semana, y aunque extrañaba sus voces llenando el departamento, Elena había aprendido a valorar estos momentos de soledad que le permitían reconectarse consigo misma. Su rutina matutina había evolucionado hacia algo que nunca había experimentado durante su matrimonio, tiempo verdaderamente propio. Se preparó un café con granos de Oaxaca que había comprado en el mercado de Medellín. Se puso su bata de seda azul marino que la hacía sentir elegante incluso en la intimidad de su hogar, y se instaló en su escritorio frente a la ventana que daba al Parque España. Pero esa mañana, en lugar de abrir su laptop para escribir, Elena encendió su teléfono y verificó las noticias como había estado haciendo religiosamente durante las últimas 2 semanas. Mercedes le había advertido que cuando comenzaran a desarrollarse los eventos, sucederían rápidamente, y Elena quería estar preparada para cada movimiento. El primer indicio de que el día sería especial llegó a las 9:15 de la mañana, cuando su teléfono sonó con una llamada de un número que no reconocía. «Señora Vázquez, habla Claudia Restrepo, reportera de investigación del periódico Reforma. ¿Tendría unos minutos para hablar conmigo sobre su exesposo Roberto Mendoza?» Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su voz calmada y profesional. «Buenos días, señorita Restrepo. ¿De qué se trata específicamente?» «Señora Vázquez, estamos investigando ciertas irregularidades en las operaciones financieras de Constructora Mendoza. Hemos recibido información que sugiere posibles violaciones a las leyes fiscales mexicanas, así como irregularidades en el proceso de obtención de permisos de construcción. ¿Estaría dispuesta a hacer algún comentario?» Elena cerró los ojos por un momento, sabiendo que las siguientes palabras que pronunciara podrían cambiar el curso de los eventos para siempre. «Señorita Restrepo, durante mi matrimonio con el señor Mendoza, yo me enfocaba completamente en mi familia y mi carrera como escritora. No estaba involucrada en los aspectos operacionales de sus negocios. Si hay irregularidades, estoy segura de que las autoridades competentes las investigarán apropiadamente». «Entiendo, señora Vázquez. ¿Estaría dispuesta a reunirse conmigo en persona? Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su conocimiento de las operaciones de su ex esposo». Elena hizo una pausa calculada, como si estuviera considerando la propuesta. «Señorita Restrepo, como comprenderá, mi divorcio acaba de ser finalizado, y estoy enfocada en reconstruir mi vida. Sin embargo, si hay aspectos de interés público involucrados, estaría dispuesta a cooperar con cualquier investigación oficial». Después de colgar, Elena se sirvió otro café y se sentó en su sillón favorito, un mueble de terciopelo verde que había comprado la semana anterior y que llenaba de color su sala de estar. Sabía que esa llamada era solo el primer movimiento en una secuencia de eventos que Mercedes había orquestado cuidadosamente. A las 10:30, su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Mercedes. «Buenos días, querida. ¿Ya comenzaron las llamadas de los reporteros?» «Acaba de llamar Claudia Restrepo de Reforma», confirmó Elena. «Excelente. Claudia es una de las mejores reporteras de investigación del país. Muy meticulosa, muy profesional. Si ella está en el caso, puedes estar segura de que va a llegar hasta el fondo». Elena se acomodó en su sillón, anticipando que Mercedes tenía más información que compartir. «¿Qué más debo esperar hoy?» «A las 11 en punto, Roberto va a recibir una visita muy especial en su oficina. El SAT va a llegar con una orden de auditoría completa de los últimos 5 años de operaciones de Constructora Mendoza. Van a confiscar computadoras, documentos, todo». Elena sintió una mezcla de satisfacción y nerviosismo. «¿Y después?» «Después, querida Elena, Roberto va a descubrir que sus 3 proyectos más importantes están en serio peligro. Esta tarde va a recibir notificaciones legales de que los terrenos que necesita para completar sus desarrollos ya no están disponibles para él». Mercedes hizo una pausa, y Elena pudo imaginarla sonriendo en su oficina elegante en Polanco. «Pero la verdadera sorpresa viene mañana por la mañana». «¿Qué pasa mañana?» «Mañana,
Roberto va a descubrir que sus inversionistas principales han decidido retirar su financiamiento de todos sus proyectos actuales. Parece que han perdido la confianza en la estabilidad y transparencia de sus operaciones. Elena se quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que Mercedes había logrado coordinar. Mercedes, ¿cómo conseguiste que todo esto pasara al mismo tiempo? Elena, querida, durante 20 años he estado construyendo una red de contactos que incluye periodistas, funcionarios gubernamentales, inversionistas y empresarios. Cuando decides que es hora de que alguien enfrente las consecuencias de sus acciones, es sorprendente lo rápido que las cosas pueden desarrollarse. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, observando la vida normal que continuaba en el parque abajo, mientras su mundo y el de Roberto se transformaban completamente. ¿Y los niños? ¿Esto va a afectarlos? Los niños van a estar perfectamente protegidos, Elena. Roberto puede perder su empresa, puede enfrentar problemas legales, pero las cuentas de educación que estableció para Sofía y Diego están completamente separadas de sus operaciones comerciales. Además, ahora que el mundo sabe quién eres realmente, nadie va a cuestionar tu capacidad para proveer por tus hijos. Elena sintió una ola de alivio. Durante todas las semanas de planificación, su mayor preocupación había sido asegurar que sus hijos no sufrieran las consecuencias de la guerra entre sus padres. ¿Qué debo hacer ahora? Ahora, Elena, simplemente debes vivir tu vida. Ve a escribir, ve de compras, almuerza con amigas, mantente visible y ocupada en actividades normales. Cuando Roberto trate de contactarte, y créeme que lo va a hacer, quiero que estés en una posición de fortaleza absoluta. Después de colgar con Mercedes, Elena decidió seguir su consejo. Se vistió con un elegante vestido color vino y zapatos cómodos pero sofisticados, y salió hacia la librería Rosario Castellanos en el centro histórico. Había programado una sesión de firmas de autógrafos para promocionar la edición en español de su última novela, y sabía que era importante mantener sus compromisos profesionales, sin importar lo que estuviera sucediendo en su vida personal. El viaje en Uber hacia el centro le dio tiempo para reflexionar sobre el camino extraordinario que había recorrido desde aquella noche en la oficina del licenciado Hernández, cuando firmó los papeles del divorcio. En ese momento, aunque sabía que tenía recursos ocultos, nunca había imaginado que estaría en posición de orquestar la caída financiera de Roberto de manera tan completa y estratégica. La librería estaba llena cuando llegó, con una fila de lectores esperando conocer a la famosa E. Vázquez, que resultó ser una mujer mexicana que había estado escribiendo bestsellers desde la Ciudad de México durante años. Elena se instaló en la mesa de firmas y comenzó a interactuar con sus lectores, muchos de los cuales expresaron su admiración no solo por sus libros, sino por la valentía que había demostrado al revelar su identidad. «Señora Vázquez», le dijo una mujer de mediana edad mientras Elena firmaba su copia de Corazones en la tormenta. «Quiero que sepa que su historia me ha inspirado mucho. Yo también estoy pasando por un divorcio difícil, y saber que usted logró reconstruir su vida me da esperanza». Elena sonrió y escribió una dedicatoria personal en el libro. «Recuerda que nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente, cuando finalmente tienes la libertad para hacerlo». Durante las 2 horas que duró la sesión de firmas, Elena recibió 3 llamadas perdidas de Roberto. No respondió ninguna de ellas, pero cada llamada la llenaba de una satisfacción creciente. Sabía que Roberto estaba comenzando a darse cuenta de que su mundo se estaba desmoronando, y que la mujer que había despreciado durante tanto tiempo era ahora completamente inalcanzable para él. Cuando terminó la sesión de firmas, Elena decidió caminar por el centro histórico antes de regresar a su departamento. Las calles coloniales, llenas de historia y vida, la tranquilizaban de una manera que los espacios comerciales de Polanco nunca habían logrado. Se detuvo en el café de Tacuba y ordenó un chocolate caliente con churros, permitiéndose el lujo de sentarse en una de las mesas junto a la ventana y observar la vida de la ciudad. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número que reconocía. Carmen, la secretaria de Roberto. «Señora Vázquez, soy Carmen, de las oficinas del señor Mendoza».
El señor Mendoza me pidió que la contactara porque necesita hablar con usted urgentemente. Elena tomó un sorbo de su chocolate caliente antes de responder. Hola, Carmen. ¿De qué se trata? Señora, el señor Mendoza dice que es muy importante. Ha estado tratando de contactarla toda la mañana. Carmen, como sabes, Roberto y yo estamos divorciados. Si tiene algo relacionado con los niños, puede contactar a mi abogada. Para cualquier otro asunto, puede comunicarse conmigo por email. Señora Vázquez, creo que realmente necesita hablar con él. Ha estado muy alterado toda la mañana. Elena sintió una sonrisa formándose en su rostro. Carmen, estoy segura de que Roberto puede manejar cualquier situación que se presente. Después de todo, siempre me dijo que yo no entendía el mundo real de los negocios. Estoy segura de que él puede resolver cualquier problema sin la ayuda de alguien tan inexperiente como yo. Después de colgar, Elena se permitió sentir la satisfacción completa de ese momento. Durante años, Roberto había usado su supuesta superioridad en el mundo de los negocios como una forma de menospreciarla y controlarla. Ahora, cuando realmente necesitaba ayuda, descubría que la mujer que había despreciado era completamente inaccesible para él. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Mercedes. El SAT acaba de salir de las oficinas de Roberto con 3 cajas de documentos y 2 computadoras. Roberto intentó llamar a su abogado, pero parece que el licenciado Hernández está demasiado ocupado para tomar su llamada inmediatamente. Qué interesante coincidencia. Elena respondió. ¿Cómo sabes todo esto? Mercedes respondió casi inmediatamente. Querida, cuando has estado en este juego tanto tiempo como yo, desarrollas fuentes de información muy confiables. Además, el edificio donde Roberto tiene sus oficinas, bueno, digamos que tengo intereses comerciales ahí también. Elena guardó su teléfono y decidió que era hora de regresar a casa. Había sido un día productivo, y tenía la sensación de que lo mejor estaba aún por venir. Esa tarde, mientras trabajaba en su laptop escribiendo el capítulo final de su nueva novela, Elena recibió una llamada de un número que reconoció inmediatamente. Era Diego, su hijo de 12 años. Mamá, papá está actuando muy raro. Está gritando por teléfono y rompió un vaso en la cocina. Elena sintió inmediatamente que su instinto protector maternal se activaba. ¿Dónde estás ahora, mi amor? Estoy en mi cuarto con Sofía. Papá nos dijo que nos quedáramos arriba. ¿Están bien? ¿Se sienten seguros? Sí, mamá, estamos bien. Pero papá está muy enojado. Sigue diciendo tu nombre. Elena cerró su laptop y se concentró completamente en la llamada. Diego, quiero que escuches cuidadosamente. Si en algún momento tú o Sofía se sienten incómodos o inseguros, quiero que me llamen inmediatamente. Puedo ir a buscarlos en cualquier momento, ¿entiendes? Sí, mamá. ¿Tú y papá van a seguir peleando? Elena sintió que se le partía el corazón. A pesar de toda la satisfacción que sentía por finalmente confrontar a Roberto, lo último que quería era que sus hijos sufrieran. Mi amor, papá y yo ya no estamos casados, pero eso no significa que estemos peleando. A veces los adultos tienen problemas que no tienen nada que ver con los niños. Lo importante es que tanto papá como yo los amamos muchísimo, y siempre vamos a cuidarlos. ¿Mamá? Sí, mi amor. ¿Es verdad que eres una escritora famosa? Mi amigo Sebastián dice que vio tu foto en el periódico. Elena sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y ternura. Sí, Diego, es verdad. He estado escribiendo libros durante muchos años. ¿Por qué nunca nos dijiste? Porque quería que fuera una sorpresa especial. Y porque quería asegurarme de que ustedes me conocieran primero como su mamá, antes de conocerme como escritora. Eso es increíble, mamá. ¿Podemos leer tus libros? Elena se rió. Cuando sean un poco más grandes, mi amor. Son libros para adultos. Después de colgar con Diego, Elena se sintió más determinada que nunca a proteger a sus hijos de los aspectos más feos de la situación con Roberto. Llamó a Mercedes. Mercedes, necesito que Roberto entienda que los niños están completamente fuera de límites en esta situación. Por supuesto, Elena. ¿Qué está pasando? Elena le contó sobre la llamada de Diego. Y Mercedes escuchó con la atención de alguien que entendía perfectamente las complejidades de manejar una separación cuando hay niños involucrados. Elena, déjame hacer algunas llamadas.
Roberto necesita entender que si involucra a los niños en esta situación de cualquier manera, las consecuencias van a ser mucho más severas de lo que ya están planeadas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hasta ahora hemos estado jugando en las ligas menores. Si Roberto comete el error de usar a sus hijos como armas en esta guerra, va a descubrir qué significa enfrentarse a las ligas mayores. Esa noche, Elena durmió mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en años, se sentía completamente en control de su propia vida y completamente protegida por aliados que entendían el valor de la lealtad y la justicia estratégica. A las 6 de la mañana siguiente, su teléfono sonó con una llamada de Mercedes. «Buenos días, Elena, espero no haberte despertado». «Buenos días, Mercedes, ¿qué pasa?» Roberto acaba de recibir noticias que van a cambiar su vida para siempre. Sus 3 inversionistas principales acaban de retirar oficialmente su financiamiento de todos sus proyectos. Sin ese dinero, no puede cumplir con las obligaciones que tiene con los bancos. Elena se incorporó en su cama completamente despierta. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, querida Elena, que Constructora Mendoza está oficialmente en bancarrota. Roberto va a perder todo: la empresa, las propiedades, las cuentas bancarias corporativas, todo. Elena se quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Mercedes, ¿esto es permanente? Elena, cuando un hombre pasa años construyendo un imperio basado en la arrogancia y la explotación de otros, ese imperio se vuelve muy frágil. Un pequeño empujón en la dirección correcta, y todo se desmorona como un castillo de naipes. ¿Y ahora qué pasa? Ahora Roberto va a tener que vender la mansión de las Lomas para pagar sus deudas. Va a tener que despedir a todos sus empleados. Va a tener que enfrentar investigaciones fiscales que pueden resultar en cargos criminales. Y va a tener que hacer todo esto mientras se da cuenta de que la mujer que pensó que había destruido es ahora una de las mujeres más poderosas de México. Elena se levantó de la cama y caminó hacia la ventana de su recámara, donde podía ver el amanecer comenzando a iluminar la ciudad. Mercedes, ¿tú crees que hicimos lo correcto? Elena, Roberto tuvo 15 años para tratar a su esposa con respeto y dignidad. Tuvo 15 años para valorar la inteligencia y las contribuciones de la mujer que estaba a su lado. En lugar de eso, eligió la arrogancia, el desprecio y, finalmente, la traición. Lo que está experimentando ahora no es venganza. Son las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Elena se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre el viaje extraordinario que había completado en los últimos meses. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto, Mercedes? Que me siento completamente en paz. Por primera vez en años, siento que el mundo tiene sentido. Mercedes se rió suavemente. Esa, querida Elena, es la sensación de la justicia verdadera. Y créeme, es una sensación que muy pocas personas tienen el privilegio de experimentar. Mientras Elena preparaba su café matutino y se instalaba en su escritorio para comenzar un nuevo día de escritura, su teléfono sonó una última vez. Era un número que no reconocía. «Señora Vázquez», habla Roberto Mendoza. Elena sonrió y se acomodó en su silla, preparándose para lo que sabía sería una conversación muy interesante. «Buenos días, Roberto. ¿En qué puedo ayudarte?» «Elena, necesito hablar contigo. ¿Podemos reunirnos?» «Roberto, como te dije antes, si tienes algo relacionado con los niños puedes hablar con mi abogada. Para cualquier otra cosa, estoy bastante ocupada con mi carrera». «Elena, por favor, mi vida se está desmoronando. No sé qué está pasando, pero todo se está cayendo a pedazos». Elena tomó un sorbo de su café antes de responder, saboreando tanto el sabor como el momento. «Roberto, estoy segura de que alguien tan inteligente y capaz como tú puede resolver cualquier problema que se presente. Después de todo, durante todos nuestros años de matrimonio me asegurabas constantemente que yo no entendía el mundo real de los negocios. Elena, por favor». «Roberto, tengo que colgar ahora. Tengo una llamada de conferencia con mi editora en Nueva York en 5 minutos para discutir los detalles de mi próximo contrato cinematográfico. Espero que resuelvas tus problemas. Adiós». Elena colgó el teléfono y se quedó sentada en su escritorio por un momento,
sintiendo que había cerrado oficialmente el capítulo más doloroso de su vida. Roberto Mendoza había entrado a su vida cuando ella era una joven ingenua, que creía que el amor significaba sacrificar todo por otra persona. Ahora, Elena Vázquez era una mujer que entendía que el amor real, comenzando por el amor propio, significaba nunca permitir que nadie te hiciera sentir menos de lo que eres. Abrió su laptop y comenzó a escribir el primer capítulo de lo que sabía sería su mejor novela hasta ahora. La historia de una mujer que descubre que la venganza más dulce no es destruir a tu enemigo, sino simplemente vivir tan bien que su opinión de ti se vuelve completamente irrelevante. Afuera, la Ciudad de México despertaba con la promesa de un nuevo día, y Elena Vázquez despertaba con la promesa de una vida que finalmente era completamente suya. La historia había terminado, pero la vida real apenas estaba comenzando. 6 meses después. La terraza del restaurante Pujol ofrecía una vista espectacular de la Ciudad de México al atardecer. Elena Vázquez se acomodó en su silla, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse como estrellas terrestres, mientras el sol se ocultaba detrás de los rascacielos de Santa Fe. Llevaba un vestido color esmeralda que había comprado esa misma tarde en Polanco, no porque lo necesitara, sino porque le gustaba la sensación de poder comprarse cualquier cosa que deseara, sin tener que justificarlo ante nadie. «Mamá, ¿es verdad que van a hacer una película de tus libros?», preguntó Sofía, ahora de 16 años, mientras cortaba elegantemente su pescado al mojo de ajo. «Es verdad, mi amor. El rodaje comienza en septiembre, aquí en México». Diego, que acababa de cumplir 13 años, levantó la vista de su tablet, donde había estado leyendo uno de los libros juveniles que Elena había comenzado a escribir especialmente para lectores de su edad. ¿Y es verdad que la protagonista va a ser interpretada por Salma Hayek? Elena sonrió, sintiendo una satisfacción que nunca se cansaba de experimentar. Así es. Salma dice que siempre había querido interpretar a una mujer mexicana fuerte que toma control de su propio destino. Los tres cenaron en el mismo restaurante donde Roberto solía llevar a Sofía Delgado durante sus encuentros clandestinos. Elena había elegido el lugar deliberadamente, no por nostalgia o amargura, sino como una forma de reclamar espacios que una vez habían representado su humillación. Ahora, sentada en la terraza con sus hijos, el lugar se había transformado en un símbolo de su triunfo. «¿Papá va a venir a visitarnos este fin de semana?», preguntó Diego con la curiosidad natural de un adolescente que había aprendido a navegar la nueva dinámica familiar con una madurez que a veces sorprendía a Elena. «Sí, mi amor. Va a pasar por ustedes el sábado por la mañana». Elena había mantenido una relación cordial, pero distante con Roberto desde su caída financiera. Él había perdido todo: la empresa, la mansión de las Lomas, y finalmente su relación con Sofía Delgado, quien había desaparecido de su vida en el momento exacto en que su cuenta bancaria llegó a cero. Roberto ahora vivía en un departamento modesto en la colonia Doctores, y trabajaba como consultor independiente, tratando de reconstruir su carrera desde cero. Las investigaciones fiscales habían resultado en multas enormes, pero no en cargos criminales, principalmente porque Roberto había tenido la inteligencia de cooperar completamente con las autoridades una vez que se dio cuenta de que su situación era insalvable. Elena sabía, a través de Mercedes, que Roberto había llegado a sospechar que su caída no había sido completamente accidental, pero nunca había podido probar nada. «Mamá», dijo Sofía, interrumpiendo sus pensamientos, «¿vas a casarte con el señor Jiménez?». Elena se sonrojó ligeramente. Andrés Jiménez era un cineasta mexicano de 42 años, que había dirigido varias películas independientes aclamadas internacionalmente. Se habían conocido 3 meses atrás, en una conferencia sobre narrativa transmedia en el Centro Cultural Elena Garro, y desde entonces habían desarrollado una relación que Elena describía como prometedora pero sin prisa. «Sofía, apenas llevamos 3 meses conociéndonos. Pero él te gusta, ¿verdad?», insistió Diego con una sonrisa traviesa. «Sí, me gusta», admitió Elena, «pero esta vez voy a tomarme todo el tiempo que necesite para conocer realmente a una persona antes de tomar cualquier decisión importante».
Después de la cena, mientras regresaban al departamento de Elena en la Roma Norte en el BMW eléctrico que había comprado el mes anterior, Sofía hizo una pregunta que Elena había estado esperando durante meses. «Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste que eras escritora cuando estabas casada con papá?» Elena condujo en silencio por un momento, navegando por las calles iluminadas de la colonia Condesa mientras buscaba las palabras correctas. Porque en ese momento de mi vida, creía que mi valor como persona dependía de hacer felices a otras personas, especialmente a su padre. Pensé que si él sabía que tenía mi propia carrera exitosa, se sentiría amenazado o inseguro. ¿Y ahora?, preguntó Diego. Ahora sé que mi valor como persona viene de ser auténtica conmigo misma y con las personas que amo. Y sé que cualquier persona que se sienta amenazada por mi éxito, probablemente no es la persona correcta para estar en mi vida. Cuando llegaron al departamento, Elena se instaló en su oficina mientras los niños hacían sus tareas en la sala. Su agente había llamado esa tarde con noticias de que los derechos internacionales de sus libros acababan de ser vendidos en Japón y Corea del Sur por sumas que seguían sorprendiéndola, incluso después de meses de éxito constante. Abrió su laptop y revisó su email, encontrando un mensaje de Mercedes que decía simplemente: «Cena mañana en Quintonil a las 8. Tengo noticias interesantes sobre cierto exmarido». Elena sonrió y respondió: «Estaré ahí». Su teléfono sonó con una llamada de Andrés. «Hola, hermosa. ¿Cómo estuvo la cena con los niños?» «Perfecta», respondió Elena, acomodándose en su silla de escritorio. «Cenamos en Pujol y les conté sobre el contrato cinematográfico». «¿Y cómo reaccionaron?» «Diego quiere ser mi agente literario cuando crezca, y Sofía dice que quiere estudiar cine para dirigir las adaptaciones de mis libros». Andrés se rió con la risa cálida que había sido una de las primeras cosas que habían atraído a Elena hacia él. «Son increíbles, igual que su madre». Elena sintió la familiar sensación de calidez que experimentaba cada vez que Andrés la hacía sentir valorada y apreciada, sin ningún tipo de agenda oculta. ¿Sigues disponible para el estreno de mañana? Por supuesto. Estoy emocionado de ver tu documental sobre mujeres escritoras latinoamericanas. Y yo estoy emocionada de que vengas conmigo. Después de colgar con Andrés, Elena se quedó sentada en su oficina por un momento, observando las fotografías que decoraban su escritorio. Sus hijos en la playa durante sus últimas vacaciones en Tulum, ella recibiendo un premio literario en una ceremonia en Madrid, y una foto grupal de su club de lectura que se reunía cada miércoles en una librería de Coyoacán. Su vida ahora estaba llena de personas que la conocían y la valoraban por quien realmente era, no por el papel que desempeñaba en sus vidas. Era una diferencia que había cambiado fundamentalmente su percepción de lo que significaba ser feliz. Abrió un documento nuevo en su laptop y comenzó a escribir. Capítulo 1. Renacimiento. María había pensado que el divorcio sería el final de su historia. No había imaginado que sería solo el final del prólogo de la vida que realmente estaba destinada a vivir. Elena escribió durante 2 horas, perdida en el mundo de su nueva novela, una historia semi-autobiográfica sobre una mujer que descubre que la venganza más poderosa no es destruir a quienes te han lastimado, sino construir una vida tan plena y auténtica que su opinión de ti se vuelve completamente irrelevante. Cuando finalmente cerró su laptop cerca de la medianoche, Elena se dirigió a la cocina para prepararse un té de manzanilla antes de dormir. Por la ventana, podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, cada luz representando una vida, una historia, una persona navegando sus propios desafíos y triunfos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no había visto en meses. Roberto. Elena, sé que probablemente no quieres escuchar de mí, pero quería que supieras que estoy orgulloso de todo lo que has logrado. Los niños me han contado sobre tus libros, las películas, todo. Siempre fuiste especial, solo que fui demasiado estúpido para darme cuenta. Espero que seas muy feliz. Elena leyó el mensaje 2 veces, esperando sentir algún tipo de satisfacción o triunfo. En lugar de eso, sintió solo una especie de paz distante. Roberto había sido una parte importante de su vida durante muchos años,
Y aunque su matrimonio había terminado de la peor manera posible, Elena se daba cuenta de que ya no sentía ni amor ni odio hacia él. Simplemente sentía nada. Decidió no responder el mensaje. No por crueldad, sino porque ya no había nada que decir entre ellos. Esa fase de su vida había terminado, y Elena había aprendido que a veces la forma más elegante de cerrar un capítulo es simplemente seguir escribiendo la historia que viene después. Se fue a dormir esa noche con la satisfacción de saber que había construido una vida que era completamente suya, una carrera que la llenaba de propósito, hijos que la amaban y respetaban, amigos que la valoraban por su autenticidad, y la perspectiva de un amor nuevo que se basaba en la igualdad y el respeto mutuo. Elena Vázquez había descubierto que el final más satisfactorio para cualquier historia de traición y renacimiento no era la destrucción del antagonista, sino la transformación completa de la protagonista en alguien tan poderosa y auténtica que el pasado simplemente dejaba de importar. Y mientras la Ciudad de México dormía a su alrededor, Elena Vázquez dormía con la certeza de que cuando despertara por la mañana, sería para continuar escribiendo la mejor historia de su vida, la suya propia. Y así termina la increíble historia de Elena Vázquez. ¿Qué te pareció esta historia de superación y empoderamiento? ¿Crees que Elena tomó las decisiones correctas? ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación similar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer todas sus reflexiones y experiencias. Si esta historia te inspiró o te emocionó, no olvides darle like al video para que YouTube la recomiende a más personas que puedan necesitar escuchar este mensaje de fortaleza. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte más historias reales que te harán reflexionar sobre la vida, el amor propio y el poder de nunca rendirse. Recuerda, nunca es demasiado tarde para descubrir tu propio valor y luchar por lo que mereces. Nos vemos en la próxima historia.